Muy buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a iniciarla orando. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios y porque no hay Dios fuera de ti, Señor. Tú eres la verdad, el único y verdadero Dios, Señor, y además eres nuestro Padre y tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor, ni está fuera de tu cuidado y de tu control cada uno de los aspectos de nuestra vida. Por ello te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú nos has sostenido, Señor, tú has sido nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, dándote gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra, para aprender cada día más de ti, Señor, y también en este tiempo de tu palabra, de cómo estudiarla, de cómo compartirla, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta noche tú envíes a nuestros corazones bendiciones y vida eterna, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 133, que sucede cuando los hermanos habitamos juntos y en armonía, Señor. Padre, te damos gracias por el Señor Jesucristo, por haberlo enviado, Señor, para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Y te damos a ti gracias también, Señor Jesús, por ese amor tan grande que tú tuviste para con cada uno de nosotros y que tienes, Señor, habiendo estado dispuesto a despojarte de toda tu gloria y hacerte hombre para pagar la condena de nuestros pecados que nosotros no podíamos pagar, Señor. Gracias porque además de ello, Señor, de que diste tu vida, derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados, tú intercedes por cada uno de nosotros cada día, Señor. Te damos gracias también por habernos enviado a tu Espíritu Santo para que estuviera con cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos templos tuyos, por que tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, tú eres nuestro abogado defensor, nuestro guía, nuestro maestro. Tú eres el que nos revela todas las cosas y nos llenas del poder de Dios para ser fortalecidos y poder vivir en esta salvación tan grande en un mundo lleno de pecado. Y gracias porque la obra que tú iniciaste en el nuevo nacimiento, en nuestra salvación, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias porque siempre estás con nosotros y en esta noche te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes a toda verdad, que rompas todo yugo de mentira, toda fortaleza, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento de Dios, a la obediencia a la palabra, al conocimiento de la palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos que nos guíes a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo, preparando nuestro corazón para que la palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria del Padre, pero también para bendición nuestra. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Es un privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche nuestra continuación del estudio acerca de la palabra de Dios. Y solo un recordatorio, en los primeros capítulos vimos cuáles son, en qué consiste exactamente la Biblia, qué es la Biblia, cómo se compone, cómo está estructurada, de qué trata y de los beneficios que produce en nuestra vida su lectura. En segundo lugar, comenzamos a ver cómo estudiar la palabra de Dios. Y al respecto hemos hablado acerca de la importancia del estudio, de la observación, del entendimiento, y el día de hoy vamos a terminar en cuanto al entendimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Solo quiero recordarles un salmo, el Salmo 19, versículos del 7 al 11, lo que dice la palabra de Dios, que debería ser un aliciente para cada uno de nosotros para que
nos metamos de lleno en la palabra de Dios tal como la palabra de Dios lo dice. En Juan 5:39 dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. En Juan 17:3 la palabra también nos enseña a que la vida eterna es que conozcamos al Padre y al Hijo, y ello lo hacemos a través de las Escrituras. Por el otro lado, también el Salmo 1, versículos del 1 al 3, nos enseña que tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia y que meditemos de día y de noche para que todo nos salga bien y seamos apartados del mal. La palabra de Dios debería ser para cada uno de nosotros una delicia, no debería ser una carga, una tarea o algo gravoso, sino al contrario, debería ser tal como nos lo enseña la palabra de Dios, no solo acerca de la palabra, sino también acerca de la oración. Debería ser una delicia. ¿Por qué? Porque la oración, igual que la palabra de Dios, traen a nuestra vida abundancia de bendición, abundancia de gozo, abundancia de fortaleza, esperanza, fe, todas las cosas que necesitamos para vivir en una vida abundante como la que Cristo compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No se puede vivir como cristiano apartado de la palabra, no se puede vivir una vida agradable a Dios, llena de bendiciones, apartado de la obediencia a la palabra de Dios, y ello implica la necesidad de conocerlo. Y este Salmo 19, versículos del 7 al 11 nos da algunas enseñanzas que son importantes para cada uno de nosotros para que cambiemos nuestra actitud acerca de la búsqueda de la palabra. Y lo voy a leer, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Todos estos versículos nos hablan de bendiciones y beneficios de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegran al corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, es verdad y toda la palabra es justa, es más deseable que el oro y es dulce más que miel. Y con la palabra somos amonestados y en guardarla, en obedecerla, hay grande galardón. Cuando la palabra de Dios dice que convierte el alma, en realidad lo que hace o lo que esto significa es que sana, liberta y restaura nuestra alma de todas aquellas heridas y situaciones de la vida que causan dolor en nuestro corazón. Nos va transformando para la salvación de nuestras almas. Aparte de que ya somos salvos en el Espíritu, la salvación de nuestras almas se da a través de la palabra de Dios. Por el otro lado dice que hace sabio al sencillo. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es apartarnos del mal y caminar en el bien. Y ello alegra el corazón. Aparte de ello, dice que la palabra alumbra nuestros ojos. Quiere decir que nos marca el camino y nos da dirección. La palabra permanece para siempre y además es la verdad y toda ella es justa. Por lo tanto, no cambia y es un ancla, es un asidero firme para nuestras vidas. Aparte de ello, también nos enseña que somos amonestados con ella. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean transformadas y para que nuestras vidas en nuestras vidas desechemos todo lo malo y vivamos en lo bueno, porque en guardar lo que la palabra de Dios dice hay gran galardón. Eso significa hay gran bendición.
Por ello es importante que nosotros no solo leamos la palabra de Dios y la leamos con atención, no mecánicamente ni rutinariamente, sino con atención, que es a lo que se refiere la observación, y además con entendimiento, que es a lo que se refiere meditar la palabra de Dios. Y el entendimiento es el que nos da la aplicación, nos prepara para la aplicación adecuada y oportuna de la palabra de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. La observación nos da el panorama de lo que realmente está diciéndonos la palabra de Dios, no lo que nosotros pensamos que dice o no lo que nosotros quisiéramos que dijera, sino lo que Dios nos está hablando y nos lo está hablando de una manera clara, sencilla, directa. Entonces la observación nos permite tener el panorama justo, correcto de la palabra de Dios. El entendimiento nos lleva a ver las diferentes formas en que esa palabra de Dios puede ser aplicada en nuestras vidas, en cada una de las áreas y circunstancias de nuestra vida. Y la aplicación ya tiene que ver con llevarla a la práctica. El día de ayer estuvimos estudiando acerca de cómo lograr un mayor entendimiento de la palabra de Dios y hablamos de 5 elementos. Desarrollamos 4 de ellos y nos quedó pendiente uno para el día de hoy. Los 4 que desarrollamos son la importancia de ver el contexto de toda palabra escrita de Dios, es decir, en qué parte, qué rodea a ese pasaje específico que estamos leyendo o estudiando, es decir, los pasajes o los versículos o pasajes anteriores y los versículos o pasajes posteriores, número 1. Número 2, el contexto también implica ver o entender el enfoque del libro. Cada uno de los libros de la Biblia o de las epístolas de la Biblia está enfocada en aspectos específicos. Por ejemplo, Primera de Corintios y Segunda de Corintios son cartas que están dedicadas a la corrección de la iglesia. El libro de Romanos y el libro de Hebreos está dedicado a desarrollar la doctrina de la gracia frente a la ley. El libro de Gálatas también nos exhorta, es un libro de exhortación para volver a la gracia a aquellos que se hayan apartado de vivir en la gracia una vez son creyentes. El libro de Efesios nos da el enfoque de cuál es la libertad que tenemos en Cristo, pero una libertad con responsabilidad. Y nos exhorta, es una carta de exhortación a vivir en amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Y así cada uno de los libros de la Biblia tiene un enfoque específico. Entonces, el contexto implica también entender cuál es el enfoque de cada uno de los libros de la Biblia, porque ese enfoque le da entendimiento o nos ayuda a tener un mayor entendimiento de cada uno de los pasajes que leamos dentro de ese libro. Y por el otro lado, también la importancia de ver cada pasaje en el contexto completo de la palabra, de toda la Biblia, porque la Biblia desarrolla un tema de manera horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Un tema no es desarrollado solamente en un libro. Todo lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de un tema no necesariamente va a estar en un solo libro, sino que está desarrollado gradualmente a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para poder ver todos los pasajes que se refieren a un tema específico, para ello tenemos nosotros la concordancia, que es un elemento útil para poder estudiar la palabra de Dios. También vimos que es importante considerar a la hora del entendimiento de un tema el contexto, el consejo completo de la palabra, es decir, lo que dice la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. El tercero
es el principio de la no contradicción. Cuando aparentemente hay pasajes en la palabra de Dios que nos parecen a nuestra mente contradictorios, en realidad lo que son es complementarios. Es decir, un pasaje se apoya con el otro y puede ser que uno limite el alcance de lo que está diciendo el otro para darnos el contenido exacto de lo que Dios se está refiriendo en ciertos temas. Por ejemplo, el tema del amor, el tema de la prosperidad, etcétera, que analizamos el día de ayer. Luego tenemos el otro principio importante para el entendimiento de la palabra de Dios es que la Biblia debe interpretarse literalmente y en su significado expreso. Cuando la Biblia nos está dando un símbolo o una tipología o algo, la misma Biblia nos lo dice. O sea, no tenemos por qué especular, no hay que interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, no necesita interpretación, es lo suficientemente clara y su sentido es literal. Cuando la palabra de Dios dice algo, es absolutamente literal y certero. Y dentro de esta interpretación literal, junto con el principio de la no contradicción, es importante que nosotros entendamos que a veces hay palabras que el significado normal, mundano o secular de la palabra no es lo mismo que el significado bíblico. Es por cuestiones de lenguaje. En el hebreo y en el griego, una palabra puede tener muchas significaciones, mientras que en el español una palabra tiene una sola significación. Entonces, esa diferencia de lenguaje, si no la entendemos, si no la comprendemos a la luz de toda la palabra de Dios, entonces podríamos tener una interpretación imprecisa del pasaje. Y finalmente, el otro principio para el entendimiento de las Escrituras es el que se refiere a los pasajes difíciles u oscuros, que lo vamos a tratar hoy antes de entrar al tema de la aplicación. ¿Qué hacer con aquellos pasajes que en algún momento nos parecen difíciles u oscuros? Estos pasajes son aquellos cuyo significado no lo podemos entender en las primeras lecturas porque requieren por lo general un conocimiento más profundo de la Escritura. Y si su significado además lo vamos a encontrar cuando lo complementamos con otros pasajes en otros libros de la Biblia que hablan del mismo tema. No es que sean pasajes oscuros. Y hay una observación acá también que es importante hacer. Generalmente lo que algunos llaman los pasajes oscuros de la Biblia no son pasajes para hacer doctrina o para hacer una enseñanza. Esos son pasajes que están ahí en la palabra de Dios como complemento a otros pasajes que enseñan acerca de temas específicos de una manera clara, absoluta. Entonces, estos pasajes no se puede hacer doctrina de ellos y la comprensión de ellos va a venir con la madurez y la experiencia y el entendimiento de la Escritura que se da por la lectura de la Escritura continuamente y la repetición. Recordemos que la Biblia es una palabra viva y eficaz, es decir, que todos los días es actual para nosotros. ¿Qué significa esto? Que una sola lectura no es suficiente. Cuando la palabra de Dios dice que la escudriñemos y que la meditemos, quiere decir que la leamos repetidamente y si es necesario que la leamos varias veces durante el transcurso de nuestra vida. De hecho, hablábamos ayer, o en uno de las enseñanzas anteriores, que por ejemplo, la palabra de Dios es pan para nuestro espíritu, o sea, la palabra de Dios la necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque eso alimenta nuestro espíritu, eso fortalece nuestro espíritu. Si comemos 3 veces al día comida física, deberíamos comer por lo menos 3 veces al día la palabra de Dios. Número 1. Número 2.
suponiendo que en cada tiempo de lectura de la palabra, son 3 tiempos de lectura al día. Si comemos 3 veces físicamente, podrían ser 3 tiempos de lectura de la palabra al día. Si en cada tiempo de lectura leemos un capítulo en forma continuada de Génesis hasta Apocalipsis, vamos a leer toda la Biblia en menos de un año. Pero el siguiente año también necesitamos seguir alimentando nuestro espíritu. Entonces volvemos a comenzar a leer la palabra de Dios de nuevo en otro ciclo de 365 días, de 3 capítulos al día. Y entonces así vamos a leer la Biblia continuamente y vamos a darnos cuenta que, contrario a otros libros que pudiéramos leer, al leer la escritura nuevamente, vamos a encontrar que nos va a aparecer un libro totalmente nuevo, porque vamos a ver cosas que antes no habíamos visto, vamos a entender cosas que antes no habíamos entendido con tanta amplitud, vamos a recibir revelación de la palabra que antes no la habíamos recibido, porque la palabra es viva y cada día se adapta a nuestra vida. Entonces, siempre la palabra de Dios es como un libro nuevo, cuando lo leemos y lo volvemos a leer es como que lo leyéramos nuevamente. Y al final leer un capítulo en la mañana, otro al mediodía y otro en la tarde no nos va a consumir más allá de 20 minutos en cada tiempo. Vamos a tener una buena alimentación, 3 tiempos de comida, y si además de ello meditamos continuamente en la palabra de Dios durante el día, eso va a traer bendición a nuestras vidas, de acuerdo a lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Entonces, cuando usted encuentra un pasaje que es difícil de entender, que le es difícil de entender, ¿sabe qué? No se preocupe. Entienda nada más lo que en ese momento le está dando de luz ese pasaje y tome eso en cuenta, y lo demás déjelo en un archivo, suponiendo que nuestra mente es una computadora, en un archivo que se llama para ver más tarde o pendiente. Y sigue su lectura, no se vaya a quedar trabado o detenido tratando de entender un pasaje que en ese momento le es difícil entender. La Biblia le va a hablar a usted de lo que usted es capaz de entender en cada momento en que la lea. Por lo tanto, en lo que nos debemos fijar no es en lo que en ese momento no entendemos, sino en lo que sí estamos entendiendo, porque eso es lo que el Señor nos está hablando en ese momento específico de nuestra vida a cada uno. Así que esos pasajes que nos parecen difíciles o oscuros, solo pónganlos en un archivo dependiente y va a llegar el momento en el cual el Espíritu Santo le va a revelar lo que ese pasaje significa. Pero no se vaya a detener en ello cuando estudie la palabra de Dios, sino siga adelante. Por ejemplo, un caso muy particular es el caso del libro de Apocalipsis, con todas las figuras que el libro de Apocalipsis tiene. Muchas de ellas sí las explica el mismo libro. Por ejemplo, explica qué son las 7 estrellas, los 7 candeleros, los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Eso sí lo explica, pero hay algunos otros símbolos que no los explica en ese momento, pero que cuando uno profundiza en el estudio de la palabra va a ver qué significa. Por ejemplo, habla de una bestia que sale del mar y que tiene 10 cuernos. Esos cuernos, cada uno de esos cuernos, sí lo dice la Biblia de qué se trata, son 10 gobernantes. Pero esos 10 gobernantes son sostenidos por esa bestia. ¿Qué sostiene un gobierno? Una ideología. Por lo tanto, esa bestia que tiene los 10 cuernos es una ideología, y al salir del mar significa que está saliendo de las profundidades de la tierra, y eso significa que es una ideología demoníaca.
Para hacérselo fácil y simple, esa ideología es el globalismo o el humanismo secular ateo que hoy está de moda y que está siendo adoptado por todos los gobiernos del mundo y que va a llevar al nuevo orden mundial o al gobierno mundial cuando sea el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Ese es el significado, pero ese no lo dice específicamente la Biblia, pero cuando uno medita de qué se puede tratar, se da cuenta que realmente es una ideología demoníaca que es la que va a regir, digamos, en los gobiernos, en el gobierno mundial, y de la cual ya estamos viendo algunos principios. Entonces, pero digamos, este símbolo de la bestia a mí me llevó bastante tiempo a entender qué era realmente esa bestia, porque además menciona a otras dos bestias, la bestia que es el anticristo y la segunda bestia que es el falso profeta. Entonces, entre tres bestias yo tenía confusión, pero de leer y releer el pasaje y meditar en esos pasajes, fui entendiendo realmente de qué se trataba esa parte que no había entendido en un principio. Así que mi consejo es, no se detenga en eso. Lo que no entienda, déjelo en stand-by y siga adelante con lo que sí entiende, y que esa es la lección que Dios está trayendo a su vida el día de hoy. Muy bien, ahora vamos a entrar en lo que es la aplicación de la palabra de Dios. Y este es el aspecto, digamos, no es el más importante, porque tanto la observación como el entendimiento son extremadamente importantes porque son los cimientos de este último paso. Pero este último paso es como el remate de todo el estudio de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque por mucho que sepamos acerca de la palabra de Dios, si no aplicamos lo que aprendimos, las escrituras nunca van a ser de provecho para nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, que ser oidor de la palabra y no hacerla es engañarnos a nosotros mismos. Es como decir que soy cristiano y no leer la palabra es engañarnos a nosotros mismos. Por el simple hecho de ser salvos no significa que todo lo que la palabra de Dios promete se va a cumplir en nosotros. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la mayoría de las promesas de Dios dependen de la obediencia. Pero si no sé qué debo obedecer, no voy a tener el cumplimiento de esas promesas en mi vida. Entonces, decir que soy cristiano y tener una actitud displicente, descuidada, negligente al respecto de la palabra, pues es engañarme a mí mismo, porque la Biblia dice que la escudriñe y que la medite de día y de noche para que entonces todo me vaya a salir bien. Pretender que las cosas me salgan bien sin ir a la palabra, sin tener diligencia en la palabra, es un autoengaño. Y hay creyentes que la mera verdad nunca leen la palabra. Solo van a las actividades eclesiásticas, oyen una prédica y ahí se acaba toda su relación con la palabra, pero no la escudriñan nunca. Algunos solo la abren los domingos, algunos la abren solo cuando hay una emergencia, tienen una emergencia, algunos la abren así muy indisciplinadamente, un día sí, dos no, etcétera, etcétera, pero pretenden cosechar todas las bendiciones de la palabra sin conocer las condiciones de las bendiciones, que es la obediencia, la santificación, el poner en práctica la palabra. Es más, hay algunos que conociendo la palabra ni siquiera la obedecen y pretenden que Dios les bendiga cuando están en desobediencia. Todo ello se llama tentar a Dios, porque le estamos pidiendo a Dios que haga algo que está en contra de su palabra, es decir, le estamos pidiendo que Él vaya en contra de sí mismo. Eso no puede ser y no va a ser además.
Así que tenemos que tener cuidado con ello. El remate, como ya hemos dicho, el remate de toda lectura y estudio de la palabra de Dios, de toda observación y entendimiento de la palabra de Dios, debe ser el que la pongamos en práctica para no engañarnos a nosotros mismos y además de ello cosechar todas las bendiciones que la palabra de Dios tiene para nosotros, que son las que forman la vida abundante que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es esencial su aplicación a nuestra vida, porque además de que la obediencia siempre trae bendición, la desobediencia trae problemas, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Y note que ese pasaje dice: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y sembrar para la carne es no obedecer la palabra de Dios, aunque sea porque ignore la palabra. Pero ignorar la palabra y no ponerla en práctica, de todos modos, es desobediencia. Pero por el otro lado también dice: el que siembra para el Espíritu, que es la obediencia a la palabra, del Espíritu cosechará vida eterna, vida plena, vida abundante. Entonces a Dios no lo podemos engañar. Necesitamos ser no solo lectores y oidores de la palabra, sino además ponerla en práctica. La observación y la interpretación son el oír la palabra de Dios, y su aplicación a nuestra vida, a las diversas circunstancias de nuestra vida, es hacer la palabra de Dios, ser hacedor de la palabra. Mediante la aplicación de la palabra, además de ello, somos transformados gradualmente a la imagen de Cristo, que es la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Filipenses 1:6, segunda de Corintios 3:18, primera de Tesalonicenses 4:3, etcétera. Así que eso también va a transformar nuestras vidas. ¿Y cómo las va a transformar? De gloria en gloria, de victoria en victoria, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que la palabra de Dios nos bendice. Aplicar la palabra de Dios es una bendición de la cual nosotros no tenemos ni siquiera, solo tenemos una mínima idea. Pero Dios, a través de la obediencia a la palabra de Dios, hace milagros, maravillas, señales, cosas maravillosas en nuestra vida, algunas de las cuales ni siquiera nos vamos a enterar hasta que lleguemos al cielo, pero que van a producir que en el cielo tengamos galardones, recompensas, tesoros, etcétera, sin que nosotros ni siquiera nos hayamos percatado, pero por la aplicación de la palabra de Dios. Así que la aplicación es fundamental. La aplicación en realidad significa aceptar sinceramente la verdad y, porque es la verdad, ponerla en práctica. Mientras que conocer la verdad y no ponerla en práctica es vivir en una mentira, y Dios no bendice la mentira. Dios bendice la verdad. En este proceso de la aplicación, estamos cada uno de nosotros permitiendo que Dios obre en nuestras vidas. La clave para la aplicación de la palabra está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos, a fin de que la persona de Dios esté preparada para toda buena obra. O sea, hay cuatro elementos en la palabra de Dios que debemos considerar. En la aplicación de la palabra de Dios que debemos considerar es la enseñanza, la reprensión, la corrección y la instrucción. ¿A qué se refiere la enseñanza? La enseñanza se refiere a la doctrina. Es lo que la Escritura dice sobre determinado
asunto. Sea cual sea el asunto, esa enseñanza siempre es verdadera en la medida en la que nosotros consideramos todo lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de ese tema en específico. Por lo tanto, todo lo que Dios dice en su palabra sobre cualquier asunto es la verdad absoluta. Y esto es importante, mis hermanos. El mundo maneja sus verdades, no maneja la verdad. La Biblia es la verdad. La verdad que maneja el mundo, o sea, su verdad, es una verdad cambiante, mientras que la verdad no va a cambiar nunca. Por eso la palabra misma dice que el Señor no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y ni una tilde ni una jota de su palabra pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué? Porque es la verdad sobre la cual nosotros necesitamos fundamentar nuestra vida en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual y en el aspecto material. La Biblia tiene principios fundamentales para todo. La Biblia habla de principios de negocios, principios de gobierno, principios de familia, principios de matrimonio, principios de trabajo, principios de manejo financiero, principios en el área eclesiástica, principios para relaciones interpersonales. La Biblia abarca principios para todas las áreas de la vida. Lo único que necesitamos es ponerle atención, porque nos va a dar consejos para todas las cosas. Para todas las áreas de nuestra vida, incluso para aquellas áreas que son problemáticas, en tanto que la verdad del mundo, o lo que el mundo llama su verdad, es una verdad cambiante que hoy es y mañana no es. No es un fundamento firme y seguro para la vida. Y podríamos ver muchísimas cosas, ejemplos en la verdad del mundo que es cambiante. Por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies, que fue enunciada más o menos como en 1890 y algo, y resulta ser, o antes del 90 y algo, y resulta ser que su verdad la sostuvo el mundo por mucho tiempo. Sin embargo, la misma ciencia ha demostrado que esa teoría de la evolución contiene errores muy serios que la hacen total y completamente inútil. Pero sin embargo, el mundo la sigue manejando, a pesar de que la misma ciencia ya demostró que no es cierto. Pero la sigue manejando, sigue creyendo su verdad, que es una gran mentira. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es la verdad, y la verdad de Dios nos dice el origen de todas las cosas. No es la evolución de las especies, sino es la creación de Dios, y eso científicamente se comprueba, y se comprueba de una manera muy simple. Nunca hemos visto, ni siquiera en este tiempo de avances de la ciencia, una mutación de un mono a un hombre. Sin embargo, si vemos que un hombre engendra a otro hombre, un mono engendra a otro mono. Una semilla de naranja produce naranjas, una semilla de manzana produce manzanas, o sea, todo se produce de acuerdo a su especie, y eso es lo que dice Génesis capítulo 1, que cada cosa produzca según su especie. La verdad del mundo, la misma ciencia la desvirtúa, y la misma ciencia, aunque no lo quiera, certifica la veracidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, no debemos poner en duda en ningún momento la palabra de Dios. Es verdad absoluta. Que yo no la entienda no quiere decir que no sea la verdad. Simplemente es una verdad que en ese momento no la estoy entendiendo, pero que la voy a entender posteriormente. Sin embargo, aunque no la entienda en ese momento, pero si tiene una indicación clara de qué necesito hacer, es para que la haga, para que la ponga en práctica. Fundamentar mi vida sobre otra cosa que no sea la verdad de la palabra de Dios es fundamentar mi vida en la mentira, y si fundamento mi vida en la mentira, voy a tener problemas.
Y ninguno de nosotros quiere tener problemas, ¿verdad? Entonces debemos recibir la enseñanza de la palabra de Dios con un corazón sincero y dispuesto a ponerla en práctica, no importa lo que cueste. Si cuesta mucho, el Espíritu Santo está con nosotros para empoderarnos, para llevarla a la práctica. Si cuesta poco, el Espíritu Santo de todos modos está ahí empoderándonos para que la llevemos a la práctica. Cuando estamos dispuestos a llevar a la práctica la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a fortalecer para poderla practicar en todas las áreas de nuestra vida. Una vez que entendemos lo que enseña la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad ante Dios no solo aceptar esa verdad, sino vivir de acuerdo con ella. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que la Biblia dice que no juzguen. Sin embargo, juzgan. Están aceptando una verdad, pero no están viviendo esa verdad. Por lo tanto, son responsables delante de Dios de el incumplimiento de esa verdad que ya recibieron. Y miren, no hay que hacerse bolas. Yo he visto cualquier cantidad de argumentos para justificar el juzgar a otras personas. La Biblia es absolutamente clara. No juzgarás, no juzgues. Eso no quiere decir que no evalúe lo que alguien está diciendo o haciendo. Puedo evaluar o juzgar si es correcto conforme a la palabra de Dios o no lo que alguien está diciendo o lo que alguien está haciendo. Pero lo que no puedo juzgar nunca es su corazón, los motivos de su corazón, porque los motivos de su corazón solo los conoce el Señor y a veces esa persona, porque muchas veces ni siquiera los conoce. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta el fondo de nuestro ser para discernir los pensamientos y los motivos de nuestro corazón y los del espíritu. Pero nosotros no lo podemos discernir, por lo tanto no podemos juzgar. Lo que podemos hacer es decir, ok, lo que él está diciendo no es correcto conforme a la palabra. O lo que él está haciendo no se ajusta a lo que dice la palabra. Pero de ello, a juzgar sus motivos o juzgar o deducir cuál es su pensamiento o la calidad interior de esa persona, eso es total y completamente prohibido en la palabra de Dios. Entonces no tengo que argumentar al respecto, simple y sencillamente no juzgo a ninguna persona. No la juzgo, punto. Esa es una aplicación de la palabra. No juzgar a nadie. Vamos a juzgar ideas, vamos a juzgar actos, pero no vamos a juzgar a la persona. ¿Ya? De hecho, en muchas enseñanzas que damos acá, en estas transmisiones, hablamos de cosas que algunos piensan o hacen que son equivocadas, pero nunca mencionamos fulano de tal, nunca mencionamos nombres, ni nunca mencionamos los motivos de su corazón. Simplemente la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa puede ser una razón, o la otra razón puede ser simple y sencillamente se le olvidó, pero eso no me da derecho a juzgar a nadie. Solo puedo hablar de lo que no está bien dicho o de lo que no está bien hecho, pero mejor incluso si no menciono nombres. ¿Para qué mencionar nombres? La palabra de Dios, ahí hay una enseñanza clara, que quizá nosotros no la entendemos. Bueno, quizá no la entendamos en este momento, pero no por ello podemos dejar de poner en práctica esa palabra. Una vez que hayamos ajustado cualquier concepto o enseñanza falsa o errónea que hayamos creído y hayamos aceptado de corazón la verdad revelada en la palabra de Dios, entonces habremos aplicado lo que aprendimos. Miren, ¿por qué es importante aceptar la doctrina bíblica y la enseñanza de la Biblia acerca de un tema? Muy simple. El cristianismo es la verdad. El mundo está bajo el maligno y el maligno es mentiroso. Entonces, muchas de las ideas que nosotros
tenemos el día de hoy vienen no de lo que dice la Biblia, sino de lo que dice el mundo. Entonces, muchas de las acciones, pensamientos, etcétera, o decisiones que nosotros tomamos, las tomamos en base a lo que aprendimos del mundo. Y lo que aprendimos del mundo fueron mentiras. Entonces necesitamos transformar esa forma de pensar mentirosa en la forma verdadera de pensar de Dios. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que renovemos nuestro entendimiento, que no pensemos como piensa el mundo, sino que pensemos como piensa Dios, para que podamos vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y en qué piensa el mundo? El mundo piensa en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que es la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación, que es un producto del mayor ídolo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que es el ídolo del ego o del egocentrismo. Entonces, y todo eso es la mentira del mundo. El mundo habla, por ejemplo, de autoestima, cuando la palabra de Dios dice que nos neguemos a nosotros mismos, que nosotros menguemos y que Él crezca. La autoestima hace crecer nuestro ego, mientras que la palabra de Dios tiende a romper con ese ídolo, a negar a ese ídolo, a destruir a ese ídolo, que es el que nos causa tantos problemas en nuestra vida diaria. Por lo tanto, el criterio de la verdad no se discute. La palabra de Dios es la verdad. Puedo no obedecerla, pero no por eso deja de ser verdad. Yo me recuerdo que hace algunos años alguien decía un dicho. La palabra de Dios, yo la creo. No, déjeme ver cómo era. Bueno, el dicho sí me recuerdo en general. Lo que decía es: la palabra de Dios es verdad porque yo la creo. Totalmente falso. Yo creo la palabra porque es la verdad. Y la verdad es independiente de si yo la creo o no la creo. La verdad es lo que Dios dice. Y es verdad, me guste o no me guste, la crea o no la crea, la practique o no la practique. Es la verdad. Eso es incuestionable. Hay que tener muchísimo cuidado cuando alguien comienza a cuestionar la palabra de Dios. Es una trampa del diablo, y le voy a explicar por qué. El diablo me lleva a cuestionar cosas sencillas. Pero si sigo en ese proceso de cuestionamiento, voy a comenzar a cuestionar las cosas más relevantes de la palabra, hasta que llega un momento en que voy a negar lo que la palabra de Dios dice. Y eso es un proceso que se puede ver manifiesto en algunas instituciones de enseñanza ministerial, digámoslo así, de algunas denominaciones, donde ya incluso a los futuros pastores se les está enseñando que no crean la literalidad de la palabra, que no crean en la creación, que ese es un mito, que no crean en que Dios abrió el mar Rojo, que también es otro mito, que los milagros son inexistentes, etcétera, etcétera, que la Biblia es un libro de mitos, y que usa los mitos para enseñar algunas cosas. Ahí ya batearon. Perdóneme, ya batearon total y completamente. ¿Por qué? Porque ya están negando la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no puede ser verdad en unos aspectos y mentira en otros. Porque entonces tendríamos a un Dios ambivalente, tendríamos a un Dios esquizofrénico, que dice una cosa pero hace todo lo contrario, que es mentiroso. Y eso es imposible. Total y completamente imposible. Dios es la verdad. Punto. Y la palabra de Dios es la verdad. Eso no se puede poner en duda. Si me gusta o no me gusta, eso ya es independiente. Si la creo o no la creo, eso ya es independiente. Pero que la palabra de Dios es verdad y eso no se puede poner en duda, no se puede poner en duda.
Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es aceptar lo que la palabra de Dios dice con un corazón sincero y aplicarla, tal como la palabra de Dios me enseña a aplicarla. El segundo aspecto, y con este aspecto también tenemos problemas, que es el aspecto de la reprensión. Una buena cantidad de creyentes tienen su Biblia y la pueden subrayar y hasta le pueden poner resaltador de textos. Pero el problema es que le están poniendo resaltador de textos o están subrayando solamente lo que les gusta. Y lo que no les gusta, porque eso es una reprensión a nuestra forma de vivir, eso se lo saltan. Debería ser en todo caso al revés. Resaltar aquello que me está molestando, que no me gusta, porque eso significa que es lo que Dios quiere arreglar en mi vida. Lo que me gusta, pues posiblemente ya está arreglado. Entonces no tengo para qué subrayarlo o para qué resaltarlo. Necesito resaltar aquellas cosas que me reprenden, aquellas cosas que van dirigidas a corregirme. La palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17 nos habla de que una de las características de la palabra de Dios es que nos reprende. ¿Qué quiere decir que nos reprende? Saca a relucir las esferas de nuestro pensamiento y conducta que no están de acuerdo a la palabra de Dios. A través de ellas descubrimos los aspectos en que hemos pensado y actuado erróneamente o estamos haciendo algo que Dios dice que no es correcto para nuestra bendición. Aplicar la reprensión es aceptarla y ponernos de acuerdo con Dios, reconociendo los aspectos de nuestro pensamiento y conducta que han estado equivocados y cambiar nuestra manera de vivir ajustándola a lo que dice la palabra de Dios, que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta y que trae bendición a nuestra vida. La reprensión es para nuestro bien. El padre que ama a sus hijos los corrige. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Dios podría haberse lavado las manos y simplemente decir, muy bien, voy a enviar a Cristo y que Cristo pague por el perdón de pecados de todo el mundo y además que vivan su vida como se les dé la gana. Dios lo pudo haber hecho. Pero Él sabía que si Él hacía eso, nuestra naturaleza, esa parte de nuestro corazón engañoso y perverso, nos iba a llevar a vivir vidas infelices. Entonces nos dio su palabra. ¿Para qué? Para que su palabra nos mantenga dentro del camino de sus bendiciones. Y obviamente si estoy fuera del camino de sus bendiciones y leo la palabra de Dios y no me gusta, es porque estoy fuera de ese camino, pero es para que me regrese al camino y viva en todas las bendiciones de Dios para mí, que no me pierda sus bendiciones. Los mandamientos son las instrucciones amorosas de un padre que quiere lo mejor para sus hijos, que le está dando la instrucción a sus hijos para que vivan lo mejor, no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad, porque lo que hacemos en la tierra va a determinar la calidad de nuestra eternidad. Entonces, la Biblia, miren, le voy a dar una definición, yo no sé si alguien más la tiene o no, pero yo aprendí algo hace muchísimo tiempo acerca de la Biblia. La Biblia son las cartas de amor de un padre que quiere lo mejor para mí. Cuando yo leo la Biblia, realmente lo que estoy leyendo son cartas amorosas de mi papá, que quiere lo mejor para mí y que me está instruyendo para que yo haga lo mejor y viva lo mejor. Y él garantiza que si vivo lo mejor, voy a tener lo mejor. Cuando vemos la Biblia de esa manera, cambia la perspectiva. La Biblia no es solamente un libro. La Biblia no es solamente
enseñanzas. La Biblia son las cartas amorosas del Padre a su Hijo, para que su Hijo viva la mejor vida aquí en la tierra y además en la eternidad. Entonces, aceptar la reprensión de la palabra de Dios es lo mejor que yo puedo hacer, porque eso va a traer bendición a mi vida. Los mandamientos del Señor me van a hacer sabio, y la sabiduría es mejor que el oro, es mejor que la plata. La sabiduría trae mucho más bendición que las riquezas, porque las riquezas solo traen bendición en el área material, pero la sabiduría trae bendición a todas las áreas de mi vida, espiritual, emocional, física, y dentro de lo físico todo lo de matrimonio, familia, finanzas, trabajo, gobierno, negocios, escuela, todo. Entonces, necesito de la palabra. Es impresionante. A mí me impresiona, eso no deja de impresionarme a mí, por más que lo he vivido o lo he visto por mucho tiempo. Hay gente que dice que ama a Dios, que ama a Jesús. Hay gente que dice que ama a Jesús. Pero ¿sabe qué? No ama la palabra. Y no se ha dado cuenta que Jesús es la palabra. Porque Jesús es el verbo encarnado de Dios. Es la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si yo no puedo amar realmente, si soy sincero, absolutamente sincero, no puedo decir que amo a Jesús y no amar en la misma dimensión la palabra. Es algo para reflexionar. Si yo verdaderamente digo que amo a Dios, debo amar su palabra. ¿Por qué? Bueno, o que amo a Jesús, debo amar su palabra. ¿Por qué? Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama, guarda mis mandamientos. Sencillo. El amor a Jesús no se ve porque voy a la iglesia aunque es necesario. El amor a Jesús no se ve porque cante aunque es necesario. Alabe aunque es necesario. El amor a Jesús no se ve en mis ofrendas o en mi servicio, aunque ambas cosas son necesarias. Diezmos, ofrendas y servicios son necesarias. Pero no, el amor a Él no se mide por eso. El amor a Él se mide por cuánto amo su palabra y obedezco sus mandamientos. Así de sencillo. Que no me diga alguien que ama a Dios y vive en libertinaje. Que no me diga alguien que ama a Jesús y hace con su vida lo que se le dé la gana. Que no me diga que alguien ama a Jesús y niega la verdad de la palabra de Dios. Puede ser que lo ame un poquito, pero ese amor no se ha perfeccionado a donde debería estar. El que verdaderamente, y esto no es legalismo, esto lo dice la palabra, el que me ama guarda mis mandamientos, punto. No lo digo yo, lo dice Jesús mismo. Y si guardo sus mandamientos es porque los conozco. Y si los conozco es porque he leído y estudiado la palabra de Dios. Por lo tanto, amar a Jesús es amar la palabra de Dios. Amar a Jesús es tener mi delicia en Jesús. Bueno, si tengo mi delicia en Jesús, debo tener mi delicia en la palabra. Como también mi delicia en la oración. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos dice que la oración y la palabra son delicia. Así de sencillo. Esta es una verdad que confronta. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Me reprende, me confronta. ¿Para qué? Para transformarme. Entonces necesito ir a la palabra de Dios. Mire, necesito ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que la palabra de Dios me va a enseñar. Y dentro de lo que la palabra de Dios me va a enseñar las cosas que están malas en mi vida para que las corrija.
No se trata solo de que la palabra de Dios me enseñe lo que me gusta. Se trata de que la palabra de Dios me va a enseñar lo que me gusta y lo que no me gusta. Cuando me enseña lo que me gusta, me gozo, ¿no? Pero cuando me enseña lo que no me gusta, me está reprendiendo. Y me está reprendiendo para librarme de la incredulidad, del pecado, del mal, de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente creyente se enfrenta con problemas terribles en su vida? Simple y sencillamente porque no obedecieron la palabra de Dios. Pudiéndola haber obedecido y tenido bendición, decidieron desobedecer la palabra y se metieron en un cúmulo de problemas impresionante. Y lo vemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba a esta altura, digámoslo así, en su vida, de calidad de vida. Pero desobedeció al Padre, desobedeció a la palabra del Padre. ¿Y qué pasó? Una caída estrepitosa hasta lo más bajo. Claro que de ahí lo rescató el Señor, es cierto, por el amor, la misericordia, la gracia de Dios para con sus hijos, pero ¿qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía de haberse ido de la casa del Padre a caer en el hoyo más profundo cuando tenía en la casa del Padre toda la instrucción necesaria para mantener su vida en lo más alto? La reprensión hace eso. Yo estoy absolutamente seguro que el padre estuvo hablando con el hijo antes de que éste se fuera, para que no se fuera de la casa de él, para que aprovechara las bendiciones de estar en la casa de su padre. Pero el hijo no obedeció. Y eso nos pasa cuando no obedecemos al Padre, a nuestro Padre Dios. Vamos a caer en un hoyo. ¿Qué necesidad hay? Mejor aceptar la reprensión. Hay algo que la palabra nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo del 1 al 5, que la conclusión es: deberíamos amar la corrección de la palabra. ¿Por qué? Porque la corrección de la palabra trae bendición a nuestra vida. La corrección que la palabra hace a nosotros trae bendición a nuestra vida. La corrección es el derivado de la reprensión. La reprensión me enseña lo que está mal y la corrección me enseña lo que necesito hacer. Es cierto que muchas veces la corrección es el paso que nos suele ser más difícil. Podemos ver que estamos equivocados, pero no porque, y lo hacemos nosotros, no lo hacemos difícil, porque podemos ver que estamos equivocados, pero no queremos dar nuestro brazo a torcer, no queremos dar los pasos necesarios para rectificar el error. Pero Dios no nos ha dejado sin ayuda o sin respuesta en este paso de enmendar lo que está equivocado en nuestras vidas. Nos dio el Espíritu Santo para empoderarnos y hacernos lo difícil fácil, o por lo menos difícil. Porque es difícil, y le voy a explicar por qué es difícil la corrección. La corrección no es difícil porque sea difícil en sí misma. La corrección es difícil porque el infeliz ego que vive en mí, esa parte engañosa y perversa que vive en mí, se opone con todo lo que sea necesario para que yo corrija mi vida, porque significa que estoy haciendo morir al ego, y el ego no se quiere morir. El ego quiere seguir controlando mi vida, llevando mi vida a la desgracia. Al ego no le importa en lo más mínimo mi vida. Al ego lo que le importa es su autogratificación, su autocomplacencia y su autoexaltación, aunque a mí me vaya mal. Por eso es que la corrección es difícil. No es porque sea difícil en sí misma. No, es difícil porque el ego no quiere soltar lo que le está produciendo autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación, que son enemigos de Dios. Por eso es difícil corregir lo que está malo en mi vida. No porque sea difícil en sí mismo, es porque el ego no quiere dejar. Pero ¿a quién le voy a obedecer? La pregunta es aquí: ¿a quién le voy a obedecer? ¿A Dios o al ego? ¿Quién es más grande en mi vida? ¿Dios o el ego? Lo dejo ahí. Seguimos el día de mañana.
No se vaya todavía de la transmisión, porque vamos a orar por usted y por toda su familia antes de despedirnos. Solo le quiero hacer algunos recordatorios. El día de mañana tenemos el complemento de esta enseñanza, la continuación de esta enseñanza, solo que el día de mañana no va a ser a las 8 ni a las 8:30, va a ser a las 7 de la noche. La transmisión de mañana será a las 7 de la noche, así que desde ya le invitamos. En segundo lugar, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala con sus contactos sociales, con sus contactos en las redes sociales, para que sea de bendición también para ellos. La palabra de Dios dice que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Por el otro lado, también les recuerdo que tenemos 2 recursos a su disposición para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, en su observación, en su entendimiento y en su aplicación, además de ser revestidos para ser la novia de Cristo que viene a traer en el arrebatamiento. Y esos 2 recursos, nuestra hermana Sonia los está poniendo en los comentarios. Es nuestro canal de YouTube, que está a nombre de @GustavoBianchi. Ahí hay más de 250 enseñanzas para edificación de su vida y para su preparación para la venida de Cristo. Y también tenemos nuestra página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net. Ahí hay alrededor de unos 2300 bosquejos de enseñanzas de todos los temas posibles, o de una gran variedad de temas, y están en ambos recursos, están clasificados por temas para que les sea accesible encontrar el tema que usted necesita, en el que necesita ser edificado. Los 2 recursos son de acceso sin costo. Lo único que le vamos a pedir es que, por favor, usted en el canal de YouTube marque la palabra suscribir. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tenemos más suscriptores, eso coloca ese sitio o ese canal en un mejor rango, para que las personas que consultan sobre ciertos temas en YouTube salgan los videos del canal y puedan bendecir sus vidas. Muy bien, le recuerdo que si el día de mañana usted va a salir de su casa y no va a estar con su grupo familiar, use las medidas de protección que nos han recomendado. Y ahora le voy a pedir que se una conmigo en oración. Vamos a orar por usted y por su familia, para las bendiciones del Padre a través del Espíritu Santo en la vida de ellos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y nos guía, Señor, a la verdad de tu palabra. Señor, gracias por la palabra que nos gusta, pero también, Señor, gracias por esa palabra que nos confronta, que nos redarguye, Señor, porque son las áreas en las cuales tú nos estás enseñando que necesitamos hacer cambios para que tu bendición sobre nosotros sea plena y vivamos vidas, Señor, en las que todo nos salga bien. Gracias, Señor, por tanto amor. Aparte de haber dado al Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, dejarnos esta palabra hermosa y maravillosa, Señor, que transforma y bendice nuestras vidas. Gracias, Padre. Señor, crea en nosotros un corazón que tenga en la palabra su delicia, así como también, Señor, que la tenga en la oración y la comunión contigo. Señor, crea en nosotros un corazón sensible a tu palabra y un corazón, Señor, que tenga hambre y sed de tu palabra, como el siervo tiene hambre y tiene sed en el desierto, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también, Señor, en esta noche te damos gracias por el acceso libre y confiado que tenemos al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, en esta hora levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, Señor, por cualquier situación. Señor, que tu Espíritu Santo extienda su manto de gozo sobre cada uno de ellos. Y también, Señor, ese óleo de gozo sanador de las heridas que están provocando ese quebranto, Señor. De las heridas que están provocando el rechazo, la ansiedad, la angustia, el dolor, la depresión, la obsesión y cualquier otra emoción negativa, Padre.
Cambia su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, Señor, su duelo en fiesta, Padre. Señor, también te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que tu Espíritu Santo, Señor, rompa todo yugo de mentira, de argumento, razonamiento falso que tu palabra llama fortaleza, Señor. Que se estén oponiendo con la verdad, Señor. Que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Padre, que si dentro de nuestro grupo familiar hay alguno que todavía no te conozca, Señor, que tu Espíritu Santo, en cumplimiento de la promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, te pedimos, Padre, que al que no se ha convertido, tu Espíritu Santo le dé convicción de pecado y lo vuelva en sí, en arrepentimiento, para que venga a ti, Señor, de todo corazón y enderece sus caminos. Si alguno, Señor, anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, arrepentimiento y lo vuelva en sí, para que regrese a ti, Padre. Si alguno, Señor, se ha enfriado en su amor por ti, que tu Espíritu Santo avive el fuego del amor, Señor, en su corazón y se afirme en ti, Padre. E igualmente, Señor, si alguno se ha debilitado en su fe, que tu Espíritu Santo lo fortalezca y lo afirme en esa fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Señor, también aprovechamos para bendecir la vida de todos aquellos que son ministros de tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo traiga iluminación y revelación de tu palabra, para que cualquier enseñanza errónea, Señor, o equivocada, sea quitada, Señor, de nuestras mentes y de nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo establezca el consejo completo de la palabra, Señor, y la necesidad, Señor, de predicar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, que es nuestra santificación. Padre, que prediquemos el consejo completo de tu palabra, y líbranos de toda enseñanza de error, herejía, apostasía, Señor. Padre, que tu verdad sea la verdad completa que nosotros prediquemos, Señor. Te pedimos también en esta hora, Padre, que tú nos des un descanso reparador en esta noche a través del sueño, Padre. Pero que también mientras duermen nuestros cuerpos y son repuestas nuestras energías físicas, tu Espíritu, Señor, y tus ángeles ministren nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, dándole vida a esas semillas de eternidad, a esas semillas de tu palabra que tú has sembrado en nuestros corazones, Señor, para que no sean solamente información, sino sean una forma de vivir, Padre. Que tu palabra, Señor, se haga vida en nuestras vidas y sea manifiesto. También te pedimos, Señor, que el día de mañana tú nos llenes de tu gozo, amanezcamos llenos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que vivamos, Señor, el día de mañana que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria tuya y sea fructífero, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por la respuesta a nuestras peticiones, así como la gloria, la honra y la alabanza por ella, Señor, porque tenemos la certeza de que tú has escuchado y que tú responderás esas peticiones, Señor, porque tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Y las oraciones que hemos hecho en esta hora, Señor, son oraciones conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Así que, Señor, recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas, Padre. Y Señor, te pedimos que el día de mañana tú nos permitas volvernos a reunir a las 7 de la noche, Señor, para seguir explorando el estudio de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les dé una linda noche y un bendecido día de mañana. Les mando bendiciones y abrazos y esperamos volvernos a reunir mañana a las 7 de la noche. Nos vemos.